que vayan abriendo su Biblia. Vamos a leer Génesis, capítulo 12. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Génesis, capítulo 12. Cuando ya todos lo tengan, me señalan con un amén. Y asimismo le damos lectura a la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya todos lo tienen? Génesis, capítulo 12. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai y su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Hasta allí, hermanos. Pueden tomar su asiento. Porque una vez más Él nos concede estar aquí reunidos en su presencia, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Amén. Y es muy importante que lo creamos y que vivamos en esa armonía en Cristo Jesús. Vemos esta escritura que tomó el hermano una vez más, y sabemos bastante ya quién es Abraham y qué renombre tomó de lo que Dios le dijo, y vemos cómo este hombre actuó, y podíamos aprender muchas cosas de él y hablar muchas cosas de él. Hemos hablado en cuanto a él y su fe, que Abraham no era un hombre de religión y que allá tenía un altar donde iba a oír a un hombre, sino que donde quiera que él andaba, él era el que hacía el altar, no el altar lo hacía él. Muchos dependen del altar y que van a un pastor y a un culto religioso porque de eso dependen, pero no, de él pendía todo lo que él daba hacia Dios y lo que hacía en Dios, por la fe que hubo en él. Y yo meditaba en este momento, ¿por qué Abraham, como dice allá en el libro de Hebreos 11, donde el hermano en parte leyó, pero no leyó más adelante, donde dice que todos ellos murieron viendo al invisible, que Abraham caminó viendo al invisible, aún le pidieron al hijo de la promesa y también estaba dispuesto a darlo, el cual dice ahí mismo en Hebreos 11, por la misma fe lo mató y también lo recibió de entre los muertos. Y meditaba en esa área y en otra área más. ¿Cómo es que nosotros también tenemos exactamente las mismas promesas y también el mismo llamado y el mismo nombre que él heredamos? Ahorita lo vamos a ver. Pero
pensaba y decía esto en mi corazón: ¿por qué Abraham creyó a Dios y se fue a una tierra que no conocía y sin saber a dónde iba? Exactamente, nosotros no conocemos el más allá. Exactamente, nosotros no conocemos la eternidad. Exactamente, es todo lo mismo como Él en nosotros. Y salió a una tierra, dice, que él no conocía y no sabía dónde iba, pero obedeció a Dios por la fe y salió. Y la orden fue de que dejara su tierra y su parentela. A ver, hermano Bel, yo me acuerdo haberles enseñado a ustedes en muchas enseñanzas qué simboliza para nosotros esa tierra y esa parentela. No, el dejar la tierra que Abraham dejó y la parentela que él dejó. Yo me acuerdo haberles enseñado ya en varias ocasiones qué tierra dejó y qué parentela fue la que dejó. Si no, Palaz ya está levantando la mano. Ajá, por ahí va el Beto. ¿Ah? Dejar el mundo. Ahora, ¿cuál es la parentela? A ver, hermano Henry, ayúdele allá. A ver, hermana Carmen, ¿qué parentela era? Hermano Reinaldo, ¿cuál era esa parentela? La Biblia dice que nosotros éramos por naturaleza hijos del diablo, hijos de ira, hijos de desobediencia. Hemos dejado al diablo y todas sus artimañas para seguir a Cristo. La parentela que teníamos, por eso dice, porque el que peca es del diablo. Precisamente porque el diablo peca desde el principio. Y precisamente Abraham, el Beto hasta ahorita está, hoy sí, dice, ya me acordé. Dejó su tierra y su parentela. La tierra es el mundo y el padre del mundo es Satanás. La Biblia dice que el rey de este mundo y el Dios de este siglo es Satanás. Y precisamente el llamado que él le hizo a Abraham, ahorita lo vamos a ver en nosotros cómo está hecho también exactamente igual. Y Abraham dejó todas las cosas, los ídolos de sus padres. ¿Se acuerdan que habla de eso también? De la idolatría y de todo. Era la misma parentela del diablo y el mundo. Y precisamente a una tierra desconocida. Nosotros no vamos a un lugar que ya conocemos. Vamos a un lugar desconocido, la eternidad, lo que Jesús nos fue a preparar. Ahora, precisamente por eso este camino es de fe. Y me llama la atención cómo es que también se cumple en nosotros todo lo que está en Abraham. Y precisamente nosotros debemos de apreciar mucho lo que tenemos de parte de Dios y debemos de estar firmes a lo que fuimos llamados, como dice Pablo. Y precisamente debemos de perseverar cada día con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y todo nuestro anhelo en lo que Dios nos ha prometido. Allá en el libro de los Hebreos nos muestra que Abraham se fue de su tierra y de su parentela por la fe y lo dejó todo. Precisamente pensando yo en esto, ¿por qué Abraham se fue y aún estuvo entre la tierra prometida, la que Dios le dijo, ahí mismo le dijo, esta tierra te la daré, a tu descendencia la daré? Pero me dice ahí que él murió viendo al invisible y como forastero en aquella tierra. Y pensaba y decía en mi corazón, bueno, ¿qué tuvo Abraham que ver allí para que fuera movido no a esperar la tierra de Canaán, la tierra visual,
lo literal de esta vida, sino que dice que esperaba una patria, una hecha por Dios. Eso leían en Hebreos. La que venía, que descendía del cielo, no la terrenal. ¿Cómo Abraham sabía todo esto? Vámonos allá mismo, Hebreos, y vamos a ver por qué Abraham y el mismo conocimiento y tal vez más tenemos hoy nosotros con todo lo que Dios nos ha dado, si es que nuestra fe también es genuina. Podríamos conocer más que Abraham. Me llama la atención cómo dice el 5. Vamos a ver por qué Abraham murió viendo al invisible y no tomó en cuenta aquella tierra. Si Abraham hubiera sido como el Palaz, hubiera llegado allá y decirles: oigan, esta tierra ya me la dio Dios a mí, hubiera llegado con machetes viejos allá a volarle machete al que agarraba por enfrente. Pero al contrario, se humillaba ante aquellos reyes y tenía temor de ellos y se guardaba de ellos. En cierto modo tenía que casi que mentir, podríamos decir, para guardar su propia vida, y a la vez no mentía porque a la verdad estaba diciendo la verdad también en la otra parte, y era su hermana. Pero Abraham podría haberse levantado contra aquellos reyes y decirle: esto es mío. Al contrario, les compraba, y si le querían dar regalado por temor de Dios, aquellos hombres les decían: no, te la pagaré lo que sea justo y lo que tenga su valor. Y nunca, y si hubiera sido el Beto con el Palacio, hubieran llegado con machetes y con pistolas y todo, a volarles machete, todo, a sacarlos de ahí. Pero ¿por qué Abraham no fue así? Abraham sabía que no era eso lo que Dios le llamó, ni esa tierra era la prometida. Aún para Israel mismo. Israel ha errado y hasta el día de hoy permanece en guerra, peleando algo que no tiene valor y que no es nada. Miren cómo dice el 5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a ver qué sabía Abraham. Después de Enoc viene y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Después sigue Noé, y sabemos nosotros que viene también Abraham de un hijo de Noé, y todo va en un orden. Desde el principio, desde Adán, empieza a hablar desde Caín y Abel en el 4, y empieza a hablar y llega a Enoc. Ahora vamos a ver quién era Enoc. Vámonos a Judas. ¿Y por qué Abraham no buscó esa Canaán terrenal? En Judas, en el en el versículo 14, dice así: de estos también profetizó Enoc. ¿De qué Enoc creen que está hablando ahí? ¿De qué habla Hebreos? Habían profetas antes de Abraham, desde Adán. Oigan cómo dice aquí: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Desde Adán. El séptimo hijo de Adán. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Enoc era un profeta. Se oía ya de todos los juicios de Dios desde antes de Adán. Y siempre se dice en las escrituras, desde el tiempo de Noé, aún habiendo habido profetas, y estaba tan cerca de Adán y de la creación, de que había acontecido aquello, estaba tan fresco aquello, la gente lo sabía. Y así estamos viviendo hoy día. Hoy estamos peor todavía, estamos mucho más lejos de todas aquellas cosas. Sin embargo, vino Cristo. Y precisamente por eso fue necesaria su venida, para levantarse de entre los muertos y dar testimonio también que hay juicio en la eternidad. Y ese es el llamado que tuvo Adán. Y por eso ese llamado fue al que Adán atendió. Por eso les mostraba en el mismo libro de Hebreos a Enoc, y les mostraba a Enoc siendo un profeta, hablando de juicios de Dios que vendría con centenas de millares y sus decenas. Y precisamente Abraham, cuando fue llamado, creó a Dios e inmediatamente se despojó de todo. Pero me llama la atención que cuando habla de Noé, aún dice que no halló Dios un hombre entendido desde ese tiempo que le buscara. Y escogió a Dios entre todos los hombres, dice, a Noé, hombre justo. Pero dice que todos se habían ya desviado y corrompido, habiendo habido profetas, habiendo habido enseñanza ya desde ese tiempo. Mucha gente en el evangelio, creo que ustedes estaban ignorando esto, que desde entonces, desde Adán, se sabe el tiempo de los juicios. Y yo, meditando en eso, le dije, ¿cómo Adán buscó la celestial? Abraham. Y me dijo el Señor, ya habían profetas. Y precisamente, cuánto más nosotros con tanta profecía que tenemos hoy día. Y que, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 2, que aquellos fueron ángeles los que le hablaron, pero que nosotros, dice, fue el mismo Dios que vino en persona a dar su vida por nosotros y a testificar de su gloria y de su poder y de sus juicios. Y que si aquellos no escaparon ni escaparán, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice ahí, que habiendo sido primero anunciada por el Señor y testificada por los que creyeron por las obras hechas por el Espíritu Santo en medio de ellos. Y precisamente ahora, meditando en eso, ¿cuál es el llamado también que tenemos nosotros como Abraham? Vámonos a 2 de Corintios capítulo 6. Dice así el 6. Así pues nosotros, como labradores suyos, os exhortamos también a que os recibáis, que no os recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia y tribulaciones, en necesidades y en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos,
en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia y diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros, no os unáis en yugo desigual como los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No es el mismo llamado, el mismo nombre, como hijos de Dios, como hijos suyos, dejando la parentela, dejando todo, y no es nada temporal. Empieza a decir: aparentamos ser pobres, miserables, como muertos, y todo lo tenemos. No buscamos nada permanente, temporal aquí. Estamos buscando lo celestial, el ser llamados hijos de Dios, el heredar un nombre glorioso, el heredar un nombre grande como el de Abraham, la misma herencia, las mismas promesas, y también para heredar bendición. Dice Juan, dice Pedro: no maldigáis, porque no fuisteis llamados para heredar maldición, sino que bendición. Bendecid y no maldigáis. Así se le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Precisamente ahí tenemos el mismo llamado. ¿Por qué les leí todo el 6? Porque precisamente desde ahí empieza a hablar todos los vituperios, todas las congojas. ¿Y de qué habla el libro de 11 de Hebreos que tocó el hermano? De todos los padecimientos de los hombres de fe, y que no buscaron nada temporal, sino que pusieron su mirada en el invisible, en la vida eterna, en la incorruptible, en la patria que Dios preparaba para nosotros en Cristo Jesús. ¿Y qué dice ahí mismo en Hebreo? No siendo ellos perfeccionados fuera de nosotros, esperaron ellos muriendo como al invisible, para que todos fuésemos perfeccionados en un mismo sacrificio. Precisamente toda la herencia es la misma. Abraham fue el primer hombre que atendió ese llamado, y Dios lo bendijo grandemente y puso su nombre en alto. Así también Dios pondrá el de nosotros en lugares altos y gloriosos. Así dice Jesús que se nos dará. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Bendito Jesús. ¿Y quién vive? Y a su nombre. ¿Y cuántos se gozan? ¿Cuántos quieren ese llamado? Gloria a Dios. Vamos a leer el 3 y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado en ti obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Escuchen bien, un nombre que heredamos. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. He aquí yo entrego desde la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, de la que profetizó, ¿quién dijimos? Enoc, el séptimo desde Adán, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la ciudad la cual desciende del cielo, y mi Dios, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí están los nombres, ahí está la ciudad, ahí está el llamado mismo que Abraham buscó, ahí está todo exactamente el mismo llamado, las mismas bendiciones. Todos tenemos la misma entrada franca en el reino de los cielos, porque solo hay un Dios en los cielos y una sola creación que Él creó, y todos los que crean en Él seremos hechos hijos de Él por su palabra y por su verdad, que es para siempre. Amén. Precisamente, hermanos, a veces muchos leen las escrituras como Abraham, como Noé, como Pedro, como Juan, y así les hablará también de Daniel, de Josué, de Moisés, y de cuantos, como dice Hebreos, podríamos hablar, pero no piensan y siempre nos ponen en un lugar especial y como quienes han heredado un buen nombre y una buena posición, pero nunca se preocupan en ellos, y ellos se hacen tan inútiles a la par de todos estos hombres de Dios, ignorando que, como dice la Escritura, y aún Santiago nos exhorta y amonesta en el capítulo 5 diciendo: vistes a Elías, dice, hombre sujeto a pasiones como nosotros, y oró a Dios y no llovió por 3 meses, y volvió a orar y llovió. Y precisamente nos pone el ejemplo que era un hombre común y corriente, como Beto, como mi hermano, como cualquiera de nosotros, hermana Carmen, que era un hombre exactamente igual, sujeto a las mismas pasiones, a las mismas debilidades. No estamos ni están ellos como para ser alabados, como dice el libro de Apocalipsis, cuando Juan se postra ante el ángel y le dice el ángel que le trae la visión: ¿por qué te postras ante mí? Yo soy un consiervo tuyo, yo soy otro igual que tú. Adora a Dios, honra a Dios. Todos debemos de honrar al Padre, así como honramos al Hijo. Dice: honramos al Hijo y al Padre en espíritu y en verdad. Todos debemos de honrar a Dios de la misma manera. Por eso el libro de Hebreos, cuando
cuando termina el 11, dice también el 12:1, viendo nosotros esta gran nube de testigos que tenemos delante de nosotros, y nos menciona a todos estos hombres que estamos mencionando hoy: despojaos pues vosotros de todo el peso y del pecado, para que también seas hereditarios con ellos de las mismas bendiciones, de la misma gracia y bondad de Dios, para que seamos semejantes e iguales a ellos en todo delante de Dios. Y muchos leen a Abraham y nada más miran el pedestal en el que Dios lo han puesto, y se les hace una cima tan grande que para ellos es imposible alcanzar. Oh, pero Jesús dice: si tan solo creyeres, todo te es posible. Y precisamente, hermanos, ese mismo llamado de Abraham, quiero que sepas, si no lo sabías, que lo sepas hoy. Tú mismo lo has visto conmigo. ¿Vieron la parentela que estuvo dejando Abraham allá en Corintios? Regresemos a Corintios 6. A ver, Beto, si asimilas tú la misma parentela ahí. Dice que dejó a toda su parentela y ya no pudo andar con ellos, sino que solo tomó a su sobrino, que creo que estaba de acuerdo en seguir con él. Y luego dice que se fue y Dios le prometió un nombre. Vamos a leer primero allá donde leyó el hermano. Luego volvemos a Corintios para que me entiendan mejor. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera. Y engrandeceré tu nombre. Oigan bien, ya no iba a ser un nombre simple de un hombre, sino que un hijo de Dios. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a ver esta partecita de aquí. Vámonos por allá por Pedro. Bendito Jesús. ¿Y quién vive? Primera de Pedro, verso 3, capítulo 3, verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Para qué fue llamado a Abraham? Para heredar bendición. ¿Y tú, Bel? Igualito que Abraham. ¿Y tú, Reinaldo? Igual. El mismo llamado. No es más grande Abraham delante de Dios. Él era otro hombre como tú y como yo. Ojalá nuestras obras sean como las de él, para que también ocupemos el mismo lugar en Dios. Ojalá tú y yo nos esforcemos de la misma manera y creamos a Dios de la misma manera. Porque cuando se habla, y dijimos otra vez, y en otras enseñanzas hemos hablado de esto, cuando se habla de dejar el mundo y la parentela, el hombre no quiere apartarse del pecado. El hombre no quiere dejar lo que lo mata y lo destruye. Y es imposible así, dice ahí mismo Hebreos, agradar a Dios. O sea que te quedas sin recibir las promesas. Y precisamente Dios le dice a este hombre aquí: porque fuiste llamado para bendecir
y para bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, así es que, ven, no te hagas viejito ya, no creas que estás tan viejo, échale ganas mejor. Cuando salió de Harán, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar al lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Negev. Y donde quiera que Abraham iba, yo les he hablado de eso. Ustedes ya discipulados, les dije, si son hijos de Abraham y en verdad han alcanzado el discipulado, que es el mismo, no importa dónde vayas, ve, tú ahí vas a levantar altar a Dios. Y si tú solito estás, tú solito le alabarás. Y el que no quiera, que se quede, como les he dicho. Y precisamente es ahí donde tenemos toda la misma enseñanza de Abraham. Y ese hombre, donde quiera que iba, no andaba ahí, tengo que ir hasta aquel monte a cantar, así como hacían ustedes, ¿verdad? Y después iban al mundo otra vez a jugar baraja, ¿verdad, Beto? Y a jugar allá con naipe, con el Belto y el Palacio, y en la iglesia después del culto. Otra vez al mundo, un error y un engaño, en una hipocresía y en la misma religiosidad de sus padres. Y no es así. Hay que dejar la tierra y la parentela. Todo lo que Satanás ha sido y hecho en nosotros se acabó. El mundo se acabó. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pensemos hoy y meditemos en este llamado que tenemos. Veamos ahora lo que Dios le dice a Abraham, y le dice que va a darle, ¿qué dice aquí? Dice: y engrandeceré tu nombre. Y luego dice, van a ver cómo dice allá con nosotros. Corintios oyeron todos los padecimientos que les leí en Corintios, ¿verdad? ¿Se hicieron cuenta? Hermano Reinaldo estaba dormido, dice. Oh, no, todavía no. Dice así, 2 Corintios 6, donde comienza esa promesa, y dice el 16 así. Y por eso, vea que dice que dejó los ídolos de sus padres y todo dejó Abraham. ¿Y qué habla ahí? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y Balial? Entre el templo de Dios y los ídolos. Y todo lo habla exactamente igual, el mismo llamado de dejar tu tierra, Abel, y tu parentela, los incrédulos. Por eso le decía al hermano Beto yo el otro día, y se lo lleva el hermano Henry para allá, y después el Beto va a querer que lo lleve para Huehue. Pero si en Huehue no hay parentela que quiera hacer la voluntad de Dios, esa ya la dejamos atrás hace tiempos. Ojalá hubiese uno, por eso valdría la pena ir, como Lot. Y si no, ni vale la pena. ¿Va a matar? Y precisamente dice aquí, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿O qué? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
¿Qué pasó con Abraham? Lo mismo. Salir de en medio de ellos, apartado. Camina a un camino que yo te mostraré. Y así vamos nosotros, a algo que nos tiene preparado Jesús. ¿Ya lo vimos? No, en esperanza estamos. Y así vamos caminando. Como Abraham, como todos ellos los que habla ahí el libro de Hebreos. Y todos nosotros tenemos exactamente el mismo recorrido. Dios viene tratando con el hombre desde el primer día que el hombre erró. Ahí viene Dios trabajando con ellos. Allá estaban los primeros dos ahí en Hebreos, Caín y Abel, peleándose por el culto a Dios, que uno estaba mal y el otro lo hacía mal y el otro lo hacía bien. Uno era sincero y el otro era hipócrita. Y siempre ha venido Dios y así hasta el día de hoy. Matal, ¿cómo has sido tú? ¿Ah? Ahora considera tus caminos, piensa bien si hemos sido como debemos de ser, porque ahí viene el ejemplo desde tiempos antiguos, es el mismo, y ahí vamos y el llamado es el mismo, las promesas son las mismas, todo es lo mismo en Dios. Miren cómo dice aquí también de un nombre engrandecido. ¿Qué nombre más grande podría haber que heredar el nombre de Hijo de Dios? ¿Ah? Escuchen lo que dice aquí. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros como Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Hebreos 1, miren cómo dice. Bendito Jesús. Hebreos 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, como cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre y él será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el trono de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los volverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acaban. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son esos herederos? Heredando mejor nombre que los ángeles,
¿Cómo es el mismo llamado y las mismas promesas? ¿No se hace Jesús llamar el hermano mayor nuestro? El primogénito de los hijos de Dios. Y yo seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Y ha engrandecido Dios nuestro nombre, después de tener nombre de vileza, y Satanás me escucha, y es verdad, es un nombre de vileza el permanecer en pecado, y en siendo hijos de Satanás, hijos del destructor y del aborrecedor, del enemigo de la vida, el hacedor de la muerte y destructor de todas las cosas. Y de ahí Dios nos ha renovado y nos ha dado promesas de salir de esa tierra y de esa parentela para heredar un nombre glorioso de hijos de Dios, para heredar bendición y para bendecir. Todo lo que Dios le dijo a Abraham, todo lo estamos viendo también para nosotros. Ahora tú y yo somos los que determinamos esa bendición. A Abraham también Dios le dijo en esas escrituras, más adelante le dijo a Abraham: hay una condición para que yo sea tu amigo. Exactamente lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Hay una condición para que yo ande siempre contigo y seamos amigos. Es menester que seas santo, así como yo soy santo. Precisamente el mismo llamado tenemos nosotros, que nos apartemos de toda la inmundicia, de todo lo que no agrada a Dios, para ser herederos de esa familia. El otro día hablábamos de la unidad perfecta, de la verdadera unidad, de lo que en verdad es una unidad con el Hijo y con el Padre, un mismo parecer y querer. La Biblia dice que si nosotros somos así, veremos a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos esos santos que han heredado las promesas en Dios, diciéndonos a sí mismo en esas palabras que nosotros también estaremos heredando con ellos las mismas promesas. Porque al decirnos que les veremos, es porque estaremos ahí con ellos. Amén. Precisamente, hermano, quiero que esta noche, ya que leímos la palabra de Dios y que la estamos una vez más viendo de cerca de lo que nos conviene y las bendiciones que tenemos en Dios, hermana Rosita, es muy temprano para que te duermas, son las 11:15 apenas, y que presten mucha atención y que se fijen bien en las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Quiero decirles que es un asunto, hermano Reinaldo, de ser muy fieles a Dios. En estos días estábamos aquí con los hermanos, vine el otro día para ver si hacía algo para Palacio, ya no hice nada. Y estuvimos hablando, nos tomó Dios, ya íbamos de camino y hablábamos con los hermanos y me participaban los hermanos de las partes en que ellos han venido tocando entre la familia, aquí entre las familias, y estábamos hablando con estas muchachas que Dios me tomó ya para irnos, hermano. No teníamos ni planes de hablar de Dios, ya estaba yo de camino. Y hablando de todas las situaciones que se van dando y cómo van estas muchachas. Y cómo van ustedes también, no solo ellas, porque muchas veces, como decíamos ese día, nos enfocamos en ella y descuidamos nuestra parte. Y como que si nosotros estuviéramos mejores y podríamos estar peores. Precisamente ese asunto de pensar, como decíamos ese día, que lo que se trataba de decir el hermano Beto es que nadie se perdiera, sino que todos procediéramos al arrepentimiento, que todos en verdad heredemos la bendición de las promesas de Dios. Ahora, vemos nosotros, en verdad Dios ha honrado a Abraham en los cielos. Escuchen bien, muchos dirían, ¿cómo pues pasará esto que es para nosotros esa escritura de Hebreos 1? Veámoslo otra vez ahí en Apocalipsis, van a ver que sí. Porque tal vez lo pasaron por alto y no lo vieron detenidamente. Dice el 3:12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Entendieron lo que dice ahí? 21 dice así:
Al que venciere, dice aquí el 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es más, lo leemos todo de corrido. Y escribiré, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, que decía ya Hebreos, lo mismo, ¿verdad? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿En qué trono nos vamos a sentar? He aquí, dice Hebreos 1, lo pusiste a tu diestra, le diste tu cetro, le diste tu trono. ¿Y cuál trono nos da Jesús a nosotros? ¿Otro menor? El mismo trono, dice, porque Él es llamado Hijo de Dios, y así también nosotros. Oye, Telesh, hoy retén esto. Mira el llamado que tuvo Abraham y el que tenemos nosotros. Tú Matal, tú Malín, que te reprendía el Señor en estos días, y los reprendía duro el Señor por medio de los hermanos, todos participaron. Que no es tiempo de estar jugando con las cosas de Dios. No es tiempo de estar tomando a broma lo que Dios nos dice. Es muy menesteroso que con mucha diligencia pongamos por obra. Que es menester que con mucha diligencia nos preocupemos mucho por heredar esa bendición. Porque si no, hermanos, en vano va a ser todos estos desvelos y la perseverancia, y allá sufriremos mayor condenación. Porque no nos ha llamado un hombre, nos ha llamado el mismo Dios, el creador del universo, el todopoderoso, como dice ahí. Precisamente es asunto que hoy pensemos nosotros y meditemos en nuestros corazones. A la verdad, hermanos, están aquí porque han acudido a ese llamado. No sé si me entienden la pregunta. Porque muchos podrían estar aquí por otra cosa. ¿Todos me entienden? ¿Me entienden, hermanos, aquí? Están aquí porque han atendido ese mismo llamado que tuvo Abraham. Por eso están aquí. O porque tienen miedo de irse al infierno. Abraham, estoy seguro que no acudió por eso. Abraham creyó a Dios. Así dice. Y le fue contado por justicia. Abraham no empezó a escapar porque le dijeron que se estaba quemando su papá y su casa y que Dios le había pegado fuego. No, Abraham le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿Todos están comprendiendo? A Abraham no fue alguien a decirle: mira, mañana van a venir a quemar esta ciudad, escapa tú, como a Lot lo sacaron de Sodoma y de Gomorra a Los Ángeles. Escapa tú por tu vida, que te vamos a quemar también a ti. No, Abraham, llegó la voz de Dios a su espíritu y le dijo: escapa de esta generación que en un tiempo será destruida, y te llevaré a ti a una tierra que he preparado. Y Abraham le creyó a Dios, que aún no buscó la terrenal, sino que buscó, dice, la que viene del cielo. ¿Qué decía ahí en Apocalipsis lo que leímos? A la Jerusalén, la ciudad que tiene el nombre de mi Dios.
Abraham también tuvo el mismo llamado de nosotros. Y si tú y yo descuidamos y despreciamos lo que Dios nos da, pues no vamos a tener nada. Pero si atendemos y somos diligentes en todo, y si en todo nos preocupamos y nos esforzamos con toda diligencia en mantener firme esa esperanza en Dios como Abraham, porque para eso es la fe, para mantener firme la esperanza de las promesas de Dios. ¿Tú, Malín, estás aquí porque has atendido ese llamado como Abraham? Está triste, creo que no. ¿Tú, Matal? Triste también. Telesh, estás aquí nomás porque no que el Bel no se vaya a las drogas, y porque tal vez ya no fume o no tome, o porque no te golpee. ¿O por qué? Porque en verdad has acudido al llamado que tuvo Abraham, porque en él somos benditos todos. El mismo llamado tenemos todos. Ese fue el primer hombre que tuvo el llamado de Dios. Hoy vamos a ver una última escritura para ver lo del llamado. Muchas veces ustedes quieren, Romanos, quieren que todos acudan y a todos los quieren traer, y no es así. Ojalá entendieses tú que crees que has tenido el mismo llamado de Abraham. ¿Todos están aquí conmigo? Muchas veces ustedes quieren que todos vengan, que todos oigan, que todos entren, pero vas a ver que no es así. Y por eso escuchen cómo les estoy diciendo el tema. Estás aquí porque has sacudido al mismo llamado de Abraham. ¿O estás por otra cosa? ¿Alguien te trajo convencido tal vez por sus propias palabras? ¿O que estás aquí porque en verdad quizás quieres escapar del fuego eterno? Nada más. Pero a Abraham no se le dijo así. A Abraham se le habló muy diferente. Se le dijo: el que te bendiga, lo bendeciré. El que te maldiga, lo maldeciré. Te daré un nombre. Serás bendición para todos. Es un llamado muy diferente que el miedo. Es un llamado de herencias, de grandes bendiciones que Dios le da a los que Él ama, como dice la Escritura. Dice aquí el 9: verdad hablo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, la misma parentela que dejó Abraham. Según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Escuchen bien: de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que dicen ser de Israel son israelitas. ¿Se acuerdan ustedes de la interpretación de la palabra israelita? No se acuerdan. Ustedes, quién sabe cómo van a salir cuando Jesús venga. No van a oír ni la trompeta, ni oyen los mensajes. ¿Cómo van a oír la trompeta que una voz de hombre se los está diciendo? ¿Saben ustedes la interpretación de israelitas? La palabra israelita. ¿Quién dijo amén? ¿Cuál es la interpretación? Príncipe de Dios, hijo de Dios. No lo sabías, Telesh. Qué tremendo. ¿Y se te va a quedar o se te va a olvidar otra vez? Usted no lo sabía. Príncipe de Dios, que quiere decir hijo de Dios. Vamos adelante. Dice aquí: no que en la palabra de Dios, dice el 6, haya fallado,
Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, o sea, son hijos de Dios. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Llamada descendencia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solo un hijo, ni los que nazcan de tu hijo. Ahí precisamente estoy yo, solo yo, tú y yo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no a los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara dará a luz un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni aún habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino que por el que Él llama. ¿Estás aquí porque también fuiste llamado como Abraham? Porque estás atendiendo a ese llamado. ¿Todos entienden lo que les estoy leyendo? Si no por obra, sino por el que llama. Y se le dijo: al mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo cual la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere endurecer, de quien quiere tiene misericordia, y al quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro, al que lo formó, dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira para la destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, y las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice: llamé pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. ¿A cuántos somos llamados? Ahí está la declaración de todo lo que les vengo hablando. Solo a Abraham. Ahora, tú estás aquí, hermano, quiero que esta noche medites, porque has acudido a un llamado. Pues yo te voy a decir que si lo has acudido, en todo te parecerás a Abraham. Si en verdad eres un hombre real y una mujer real de fe, no va a haber necesidad de estarte regañando ni dándote tanto mensaje y tanta amonestación y reprensión,
Porque Abraham no anduvo Dios correteándolo por todos lados. Abraham, donde quiera que llegaba, levantaba un altar a Dios. Ya hay de esos aquí. Estás aquí, Bel, porque has atendido también a un llamado como Abraham. Porque no depende del que quiere ni del que corre. No depende que estamos aquí para ver si somos salvos, hermana Bel. Así no seremos salvos jamás. Si en verdad hemos tenido un llamado a nuestra vida y a nuestro corazón, no lo menospreciemos, acudamos con mucha prontitud, no pongamos en duda ninguna de las cosas que Dios nos promete. Antes bien, perseveremos con toda perseverancia y con todo el corazón, renunciando a todas las cosas que no agradan a Dios, con todo nuestro corazón, voluntariamente. Amén. Así es que, hermanos, espero que hayamos entendido. No estamos aquí por un llamado de un hombre, ni por un llamado ficticio, ni por escapar de alguna cosa que vengamos huyendo. Si alguno así venía, ojalá Dios te haya llamado ya, estando aquí. Ojalá hayas atendido un llamado en tu corazón ya, a una vida real, a una vida de hijos de Dios, porque Él habitará entre nosotros y Él será nuestro Dios y nosotros sus hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos han entendido algo? Todos están aquí porque han atendido a un llamado. ¿Estás aquí porque tuviste un llamado como Abraham? Abraham era un hombre común como tú y como yo. Un hombre que vivía en una misma parentela y en un mismo mundo, perdido como tú y como yo. Como dice Pablo en Efesios 2, cuando habla de los que le sirven y los que son movidos por el príncipe del aire de este siglo y que viven según sus pensamientos y los deseos de su mente y de su carne, y que también nosotros éramos como ellos, y que de ahí Dios nos llamó y nos dijo: deja tu tierra y tu parentela y te mostraré una tierra que te daré. Amén. Todos están ya listos, todos van caminando para allá, o simplemente están todavía en contratiempo aquí porque no los han llamado. A mí sí ya me llamaron. A mí sí ya me llamaron. Por eso, desde que el Señor me llamó, emprendí una ardua caminata, pero con todo mi corazón. Ahí la hermana Carmen se los puede decir. Hasta era insoportable para ella yo. Por lo mismo. Porque a mí no me llamó un hombre, me llamó el Dios de los cielos. Y no me ha detenido hombre, ni pastores, ni ministerios en vivir en santidad para con Dios y en todo lo que Él nos pide y demanda, porque no recibí yo privilegios ni honra de hombres, ni gloria de hombres, sino que la misma gloria de Dios nos hizo un llamado en Cristo Jesús, para ser salvos y escapar de la ira que aún fue profetizada, dice Judas, aún por Enoc, desde Enoc, el séptimo de Adán. Amén. Que Dios me los bendiga. Me gozo en el Señor y espero en ustedes también. Y una de las cosas que me decía el Señor hoy que comenzábamos el culto y estábamos en la oración, y que no se me escapen decírselos: a veces se oye que se ora mucho entre nosotros, de que estemos bien y que todo esté bien y que gracias Señor y esto y lo otro, pero no se ora como dice Mateos 24: cuando miréis que la higuera brotan ya sus ramas, erguid vuestras cabezas y no caigáis en glotonerías, velad y orad, pero para que seáis hallados dignos en ese día que profetizó Enoc, del cual Abraham ya tenía conocimiento, y todos los hombres de Dios, y por eso no buscaron lo terrenal, siempre se concentraron a lo celestial. Y que precisamente nos preocupemos en la oración de que a la verdad Dios nos ayude a estar firmes y fieles hasta el día de su venida, y que estemos en verdad en pie en el día en que el Hijo del Hombre aparecerá. Porque ese día, dice la Biblia, que será día de angustia, día de dolor, día de tinieblas. Día, Jesús lo dijo ahí,
y yo lo libraré, dice, el que me honre a mí, dice, lo leímos, ¿verdad? En Apocalipsis 3. Yo también lo libraré de la hora de prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra. Día de angustia y de dolor. Pero nosotros recibimos un llamado, ya no para pensar en el carro de aquí, ni en la casa aquí, sino que en un lugar que Jesús nos fue a preparar. Amén. ¿Has atendido ese llamado tú, hermano? Y estás aquí porque Dios te llamó como Abraham. Por eso estás aquí. Si Dios te llamó como Abraham y has atendido como Abraham, yo creo que vas a ser muy parecido a él. Porque a Abraham le puso Dios el padre de la fe. O sea que, en otras palabras, el hijo se parece al papá. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Hacer el tiempo a mi hermano para que demos gracias al Señor y nos gocemos siempre. Y siempre oremos porque Dios nos ayude a permanecer fieles y firmes hasta el día de su venida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.